Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo y estar presente esta noche para un diálogo ameno, donde vamos a estar dialogando sobre la especie Homo, ¿verdad? O básicamente la familia de Homo y las cosas que lo distingue. Es básicamente un tema que ya José no ha demostrado su profundidad en el tema y creo que queremos darle un cierto giro a luz de la última presentación que hicimos sobre la conciencia, si hay otros animales aparte del humano, si tienen conciencia o cierto nivel de moralidad. Y obviamente, no sé si todos estuvieron en la anterior o unos cuantos nada más. Ahí sí hay evidencia de estudios científicos en el cual se ha demostrado donde hay animales que son bien eh, afines a nosotros en la trayectoria evolutiva, ¿verdad? Por ejemplo, algunos primates, al igual que algunas especies como delfines, ballenas, mayormente son mamíferos o animales sociales con capacidad social, en el cual demuestran ciertas habilidades de tener empatía, de tener sentimientos recíprocos, ¿verdad? Eh, También habilidad de tener cierto nivel de reconciliación entre unos y los otros. Y son cosas que nosotros creemos que nada más se ve en los humanos porque estamos acostumbrados a compartir entre humanos, ¿verdad? Pero que ese tipo de comportamiento también se ha visto en otros animales que tienen una capacidad social. Y básicamente, pues queríamos repuntar sobre el tema de la evolución para que tenga un cierta profundidad en la conversación. Así que, sin no más preámbulos, pues quiero pasarle pues básicamente la atención a José, si está disponible ahora mismo, para que entonces lleve su presentación y su diálogo respecto a los homos, ¿verdad? Y sus características distintivas, ¿verdad? Y llevar esa conversación en esa dirección. Así que gracias por su tiempo y que disfruten. José, ¿estás disponible? Saludos, Henry. Sí, sí, Saludos. saludos, Henry. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Henry? Saludos, saludos a todos y a todas. Gracias por estar aquí nuevamente. Estoy un poco como en un delay porque entré cuando Víctor estaba hablando de que por qué razón hemos tocado el tema de la evolución y no hemos visto desde la perspectiva espiritual y demás, que entiendo que esto no quiere decir que no sea una pregunta totalmente válida. Sin embargo, me llevó inmediatamente a ir a mi trabajo de disertación cuando comencé a trabajar con este tema para compartirles dos cosas muy breves. Pero antes de eso, déjenme no entrar así de pronto como muy agresivamente, sino nuevamente darle las buenas noches, agradecerle mucho a Henry, a Víctor, a Inés y a todos los que nos acompañan en esta noche de la forma que nos estamos reuniendo pues de hace un tiempo a esta parte, debido a la pandemia, esperando que todos se encuentren lo mejor posible y nada, que tratemos de pasar un rato chévere como usualmente tratamos de hacerlo. Yo siempre me lo disfruto, como le digo a veces a mis estudiantes, así que espero que también ustedes se lo puedan disfrutar. Esto, Déjenme ver si puedo cambiar un poquito aquí el formato de esto para verles mejor. Ahora sí. Esto, Antes de empezar formalmente o de lleno con el tema de esta noche, pero muy relacionado con lo que estábamos hablando,
Yo quisiera decir lo siguiente, cuando creo que muchos de ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Especialmente los que hemos estado reuniendo desde un comienzo presencialmente. Y cuando Inés me hace la invitación, tanto Víctor como Carmen, Romeo y Henry, yo pues nada, me sentí primero que era un privilegio enorme, ¿verdad? Puede haber gente mucho más capaz que yo haciendo esto que estoy haciendo yo y hablarles un poco sobre evolución humana. Pero a mí me motivó mucho porque me parece a mí que, como lo he dicho antes, es muy importante que grupos que tienen ideas y posturas particulares, pues escuchen posturas que sean distintas, ¿no? Como me toca a mí en ocasiones escuchar cuando ustedes pues hacen sus planteamientos desde el punto de vista de la trascendencia, de la espiritualidad, que pues es importante que yo también escuche eso porque es una forma de uno pues ver cómo piensan los demás, construir, ¿verdad?, ideas de cómo piensan los demás y de una u otra forma eso pues fortalece las ideas de uno porque las expone, ¿verdad? Las pone un poco al crisol de lo que piensa otra gente. Y igualmente pienso que es lo mismo, ¿no? Cuando yo vengo aquí un poco con las ideas desde el punto de vista biológico, científico, de la evolución humana. Pero además de eso, en el caso de la evolución en general y de la evolución humana en particular, hay dos cosas, dos datos nada más que yo quiero compartirles. Uno es que el libro del origen de las especies, que es el libro original de Darwin de 1859, fue y estuvo por mucho tiempo entre los libros prohibidos de la Iglesia Católica, en una lista negra, amarilla, azul, cualquier color que ustedes le quieran poner, pero en una lista de libros prohibidos. Y eso pues es importante, ¿no? Porque quiere decir que ahí ocurre algo desde el punto de vista social, desde nuestra construcción social, que eso fue antipático, ¿no? Y una entidad, ¿verdad? Y un organismo tan poderoso como es la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, que lo prohíba, eso tiene mucho que decir, ¿verdad? Lo otro es que, por ejemplo, en otra de las citas si me José, permite. Sí, adelante esto, Henry. ¿podrías subir un poquito más el volumen? Yo creo que hay personas que no te escuchan tan bien. Ah, ok, ya. Sí, tampoco tal vez estoy hablando tan alto. Ok. ¿Me escuchan mejor ahora? Le puse todo el volumen a la máquina. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Chévere, chévere, chévere. Pues entonces, lo otro que quería mencionarles es que, por ejemplo, un congresista para allá para el 2005 en Estados Unidos, comenzando el siglo, a raíz de un evento de, como ocurre mucho en ese país, de un tiroteo que hubo en una escuela y que murieron pues, muchas personas, uno de los casos más emblemáticos es el caso de la escuela Columbine. Cuando eso ocurrió, este senador en ese momento activo en las cámaras del Senado de Estados Unidos, de las cámaras de representantes, debo decir, luego de estos eventos, señaló en el estado de Colorado, donde ocurrieron estos eventos, él dijo lo siguiente, en ese evento murieron dos estudiantes, o mejor dicho, dos estudiantes asesinaron a 13 compañeros, aunque señaló que esta tragedia se explicaba, y cito, porque en nuestro sistema escolar se enseñan a nuestros niños que no son más que simios glorificados quienes evolucionaron a partir de una sopa primordial. Y traigo esto, ¿verdad? Porque esto es otro ejemplo de lo que les estoy diciendo, de cómo se ha un poco tomado la teoría de la evolución, específicamente la teoría de la evolución humana, como una especie de maldición, ¿no? Que a nosotros, el ubicarnos a nosotros con todas las demás especies del planeta, teniendo un mismo origen, una misma forma, un mismo mecanismo de dónde venimos todos, al fin y al cabo, que eso es lo que plantea la teoría de la evolución estrictamente hablando. Pues a mucha gente les resulta muy antipático pensar eso. Sin embargo, las evidencias cada día son más abrumadoras en favor de que sí, nosotros venimos de un proceso evolutivo, de un proceso biológico que nos coloca a la par con la evolución de otros organismos. Las discusiones sobre si ese proceso estaba pensado, sobre que si tiene una dirección,
sobre si mira dónde hemos llegado nosotros y somos la especie más maravillosa, que somos la perfección de ese proceso evolutivo, que tenemos conciencia, que somos como que la última Coca-Cola del desierto en ese proceso. Eso, hay un micrófono abierto. Ok, es que el feedback fue terrible. Eso lo podemos estar discutiendo por los próximos 1000 años, pero lo que no hay duda es que sí nos pueden ubicar a nosotros en ese proceso evolutivo y que las evidencias así lo demuestran. Y lo que a mí me parece que es muy importante que cuando hay espacios como estos, sí podamos hablar sobre ese tema, que sí podamos diferir, que sí lo podamos cuestionar, que sí podamos ser críticos, pero que no lo dejemos de discutir. Porque eso es fundamental, ¿verdad? Es parte de un proceso de educación que creo que hay que llevar y que otra gente mucho más enjundiosa y mucho más preparada que yo lo hace, pero cada uno de nosotros que podamos poner un granito de arena en eso me parece que es importante, ¿verdad? Y de ahí pues entonces podemos elaborar pues todas las discusiones que queramos y para eso hay vino que ni se acaba. Eso lo podemos estar discutiendo mucho tiempo. Así que un poco el propósito de esta charla pues ha sido ese, ¿no? Desde el punto de vista, como lo he dicho yo, que yo vengo con mi discursito, que yo tengo mi perspectiva, que tengo mi óptica, es exponerla, escucharla y que podamos entonces dialogar sobre ella. Quiero Y decir, en José, sí, Víctor, adelante. quiero decir algo, porque la cuestión esta es interesante. También el libro de los espíritus de Allan Kardec estuvo en la lista de la Iglesia Católica como uno de los libros prohibidos. En el 1857, 2 años antes del libro de las especies, el origen de las especies de Darwin. Y fue interesante que fue quemado en una hoguera por orden del obispo y hecha una hoguera y se quemaron no solamente ese libro, sino varios libros de espiritismo y la revista espírita, la Revue Spirit hecha en Francia y editada por el mismo Allan Kardec, y fueron quemados. Así que tienen también el libro de los espíritus el honor de haber sido puesto en la lista negra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, es interesante que el Papa Juan Pablo II, en su papado, ordenó que se estableciera una comisión para estudiar cómo reinterpretar el dogma católico de la creación a la luz de la teoría de evolución. Y esto es bien interesante, ese contraste. Hecho aquellos hechos en relación con el libro de las especies, luego un papa, Juan Pablo II, ordena que se cree una comisión de eruditos y evolucionistas para que reinterpreten la evolución a la luz que interpreten el dogma de la creación a la luz de la teoría de la evolución. Y eso es un aspecto muy interesante de los tiempos a la luz de cómo cambian estas visiones y los paradigmas aún dentro de una iglesia tan poderosa como es la iglesia, que antes lo que decía era ley y que mandaba a callar y a matar y condenó a la muerte y a la hoguera a unos cuantos sabios que trajeron dogmas que contradecían las enseñanzas de la iglesia. Adelante. Muy bien, gracias, Víctor. Nada, creo que un poco ver esta embocadura es para contextualizar un poco, porque hemos estado hablando de la evolución humana desde hace un rato. Y claro, hemos caminado mucho desde hace un tiempo a esta parte, como dije más temprano. Y hoy, luego de ustedes haber tenido 2 buenas charlas con me toca a mí en un momentito que los objetivos, pero que fundamentalmente no se oye. Pues lo hablamos con ya hemos entrado un poco en la embocadura de ir que no se oye. Ahora volvió a conectarse el internet. Parece que estuviste en un periodo con ok, sí, esto es terrible. Pues voy hacia atrás entonces. Que se congela.
hoy es retomar. Ah, me estoy congelando. Sí. Sí, Ok. José. Oh, ¿y ahora me escuchan? Sí. Ok. Sí, es que la internet aquí ha estado bien inestable por alguna razón. Me dejan saber si me escuchan, por favor, porque voy a continuar hablando. Henry, tú me dices si me oigo. Ok, no hay problema. Está bien. O si me dejas de escuchar, tal vez sea mejor que me digas eso. El hecho es que les decía que el propósito de la charla de hoy es retomar el tema así de la evolución humana, pero contextualizado. Que ustedes vienen de 2 charlas con Henry y ahora entiendo por qué nadie se rió de mis buenos chistes, porque era que no me estaban escuchando. Después de haber tenido a Henry en 2 buenas charlas, pues me toca a mí hoy, pero nada es perfecto. Eso era un poco lo que estaba diciendo. Pero el hecho es que Henry ha entrado en la embocadura, ¿verdad?, de tratar el tema de la conciencia, que es hacia donde nos queremos mover, y estábamos hablando, y un poco el propósito de hoy, de ver esa temática, pero desde el punto de vista de la evolución humana, pero tratando de ver, colocando unas conversaciones que puedan generar preguntas. Es tal vez el propósito de la charla de hoy, ¿verdad? Y mi propósito es generar más preguntas que respuestas, presentando unos resúmenes de cosas que hemos visto de una manera tal vez más rápida o que hemos hablado sobre ella, pero que hoy yo he hecho una selección como de unas 20, 24 vistas con una información para que sencillamente platiquemos y que se sientan en toda la confianza de hacer sus aportaciones en cualquier momento. No tienen que esperar que yo termine ni nada por el estilo. No hay prisa en verlas todas. Es que podamos discutir sobre lo que voy presentando, si eso genera, ¿verdad?, un poco ese es el propósito. Dicho eso, Henry, entonces pues procedo entonces a presentarla un poco, valga la redundancia, la presentación que tengo para hoy, sabiendo que podemos, nada, como que conversarnos continuamente a lo largo de la noche. Y de nuevo, pues agradeciéndole mucho la oportunidad. Permítame entonces compartir pantalla. ¿Pueden verla? Sí. Chévere. Voy a ampliarla un poquito por aquello de... Ok. Ups, creo que la amplié mucho. Ok, ahí voy. Como les dijo Víctor más temprano... Si le quita la sección de notas, quizás se amplía un poquito más en el fondo. Ah, ok. Déjame ver si puedo... No sé si es abajo en Notes o en View. Déjame ver si es Ah, espérate, es que todavía no he hecho algo importante, Henry. Ahí. Ahora. ¿De Ahora sí. acuerdo? Gracias. A ti, a ti. Les decía, ¿verdad?, que un poco como dijo Víctor, la idea es compartir sobre características que he llamado distintivas e implicaciones que tienen, ¿verdad? Un poco que podamos discutir eso. Del Homo sapiens, por supuesto. Como he dicho anteriormente, pues parte de este contenido pues, es producto de cursos y tareas que yo he hecho anteriormente. Siempre me gusta hacer ese reconocimiento y un poco, discúlpenme esto. En el contexto de la evolución, pues 2 objetivos, ¿verdad? Repasar algunas de sus características distintivas del Homo sapiens y segundo, reflexionar sobre las implicaciones para el quehacer humano, ¿verdad? Para nuestras actividades de la especie humana, algunas de esas características distintivas. ¿Qué implican esas características en términos de lo que nosotros hacemos como humanos, en este caso, ¿verdad?, como Homo sapiens? A modo de un repaso, pero que bien injusto, siempre creo que es chévere como que contextualizarnos geográficamente, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente aquí, el origen del ser humano, que las evidencias apuntan a que el Homo sapiens sale de África, ¿verdad? Es de ahí donde emerge la especie que somos nosotros, a pesar de que hubo unos movimientos previos a lo que es el Homo sapiens, como hemos visto en otros momentos en las discusiones. Esa salida se postula que fue a lo que nosotros conocemos hoy como el Medio Oriente, ¿no?, que es lo que se conoce antropológicamente como la región del Levante, que es esa región que va desde Egipto, Jordania, Palestina, Israel, el Líbano, Siria, rompiendo hacia Irak. Eso se conoce, ¿verdad?, como un pasadizo donde el Homo sapiens salió de África a través de esa ruta
Y lo que hemos visto, ¿verdad?, en otras ocasiones, que hay una migración muy fuerte, una dispersión muy fuerte, entonces hacia el sur en vez de hacia el norte o hacia el oeste, fue hacia el sur, llegando hasta la China y luego hasta esta zona de Indonesia y todo lo que es esta zona acá del sur del este del planeta, ¿verdad? Esas son las evidencias fuertes que hay, pero esta zona del Levante es una zona muy, muy importante antropológicamente hablando. Eso como punto histórico. Otra cosa que hemos visto aquí y hemos discutido con mucho más detalle de lo que yo voy a decir ahora, pero que es un asunto fundamental, es que de las especies antes del Homo sapiens, una de las más importantes, el Homo erectus, hay recientemente unos hallazgos muy recientes del 2015, evidencian que esta especie que se entendía tenía 1.8, 1.9 millones de años, se ha podido tirar mucho, mucho más hacia atrás, hacia cerca de 2 millones de años, la existencia de esa especie. Eso desde el punto de vista evolutivo es importante porque, como le coloco aquí como un dato, otras especies que se conocen como Paranthropus y Anthropithecus sediva y erectus, que son especies que existieron hace cerca de 2 millones de años, coexistieron. Y el concepto de coexistencia es bien importante desde el punto de vista evolutivo porque por mucho tiempo, principalmente a finales del siglo pasado y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se entendían las cosas como las entendemos los humanos, ¿no? Que todas ocurren como de una forma muy ordenada, y se entendía que la evolución humana era que habían llegado unas especies, esas habían desaparecido, venía otra, luego otra y otra, hasta llegar a nosotros. Hoy día, pues, eso se ha derrumbado y muchas de estas especies coexistieron, es decir, vivieron en un mismo tiempo y espacio y compartieron. ¿Qué quería decir compartir? Eso no lo podemos definir muy claramente, ¿verdad? Pero de que se encontraron, tal vez para ser más preciso. Y eso es un dato importante en términos nuestros, porque en el caso del Homo sapiens, nosotros llegamos a convivir o a coexistir con otras especies al mismo tiempo. Y eso es muy importante desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Hablando de numeritos, como yo también les he dicho anteriormente, pues aquí hablar de millones de años, 500.000 años, 600.000 años, 2 millones de años, para nosotros esto es como si estuviéramos hablando de 15 o 20 días, ¿verdad? Y no talcarse es una de las cosas más complicadas cuando uno habla de la teoría evolutiva, porque uno está hablando de unos tiempos que para nosotros los humanos se nos empieza a hacer inmanejable, ¿verdad? Nosotros tenemos un largo de vida que puede llegar a los 100 años con mucha dificultad, y cuando nos hablan de algo de hace medio millón de años, pues se nos complica la cosa porque se nos hace un poco, es mi parecer y mi hipótesis, ¿verdad? Se nos hace un poco poder comprender esas cantidades de tiempo que se salen por completo de nuestra estructura mental, ¿verdad? Pero como dato tal vez importante o relevante, nosotros compartimos un tiempo común con otras especies que son importantes, nombres que tal vez ustedes han oído hablar, como el de los neandertales. Pues esa relación, esos dos grupos, nosotros y los neandertales, pues tienen un origen común de hace un poco más o menos medio millón de años. Y de medio millón de años para acá se fueron originando esos grupos que llamamos neandertales, esos grupos que llamamos Homo, ¿verdad? En el caso del Homo sapiens, pues hace unos 200.000 años es que hablamos de nosotros ya como una especie, de cerca de 200.000 años. Eso es bastante tiempo, ¿verdad? Es bastante tiempo. Si hay preguntas, comentarios, por favor. Por el momento no. Gracias. Otro detalle que tal vez quería compartirle, que también lo hemos hablado anteriormente, pero que creo que se hace pertinente, ¿verdad? Por nosotros estar en este lado del mundo. Toda esta historia que hablamos de los seres humanos, de nosotros como seres humanos, como sapiens, pues se desarrollan fundamentalmente lo que nosotros conocemos como el viejo mundo. Pero en esta parte de acá del planeta no hubo ese proceso evolutivo de Homo sapiens, ¿verdad? Eso todo ocurrió en el viejo mundo. Los que llegan acá, los nuestros que llegan acá ya son Homo sapiens hechos y derechos, como diríamos por ahí, ¿verdad? Pero sobre esto también hay controversia, no sobre exactamente de que todo haya ocurrido en África, sino de cuándo entonces esos seres llegaron acá
a este lado del planeta, que nosotros le llamamos América, por decir un nombre, ¿verdad? Descubrimientos recientes del 2012 en el norte de México evidencian artefactos de rocas correspondientes a más o menos 26.500 años a 19.000 años. Esta evidencia cultural, ¿verdad?, que es el trabajo de unas rocas que se ha encontrado, que se entiende que tiene que ser el trabajo de Homo sapiens, nos coloca entonces que los seres humanos están en este lado del planeta, se entiende, entre 33.000 y 31.000 años. Eso es casi el doble de lo que se pensaba hace unos 20 o 30 años atrás. Y esta información pues sí continuamente pues está actualizándose, ¿verdad? Entonces estas evidencias son importantes porque coloca que los Homo, ¿verdad?, Homo sapiens, los seres humanos ya estaban en este lado del planeta desde hace unos 30.000 años. Se postula ahora, ¿verdad? Y eso pues es un dato pues nada, un poco importante ahí que quería refrescarnos la memoria con eso, ¿verdad? Que sé que es una pregunta que a veces surge con regularidad. En hallazgos recientes también, del 2020, muy reciente, hay una investigación que yo las compartí con ustedes que habla sobre dos eventos muy importantes para nosotros los humanos. Uno es el desarrollo de la agricultura y el otro es el desarrollo de las ciudades. Las metrópolis que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Un poco lo que nosotros somos hoy día como población, que tenemos grandes ciudades y lo vemos eso tan normal y tan natural, ¿verdad? En un tiempo no existía, en un tiempo no había ciudades, en un tiempo lo que había había unos seres que eran nómadas, que caminaban de un lugar a otro, que pasaban un tiempo en un lugar o sencillamente paraban a descansar en un lugar y seguían su marcha. Por mucho tiempo eso fue lo que hubo, por mucho, mucho tiempo. Y por mucho tiempo pues tampoco hubo agricultura, es decir, los seres humanos, esos homos se alimentaban de lo que encontraban silvestremente, ¿verdad? No era que organizadamente producían alimentos. Eso vino mucho después, mucho después de esos 200.000 años que hablamos ahorita. La agricultura más o menos se ubica hace unos 10.000 años, más o menos, por ahí. Eso es los otros días. Pero este trabajo hace unos descubrimientos, o por lo menos permite postular unos asuntos que son interesantes, ¿verdad? Se hicieron un análisis genético de los restos de unos seres humanos en el área de Asia Oriental, de unos 110 restos. Es trabajo genético como se hace mucho hoy día. Ay, disculpen. Estos habitantes específicamente que se analizaron, esta es la zona que se conoce antropológicamente o históricamente como Anatolia, que no es otra cosa que lo que es Turquía hoy día, ¿verdad? En la región esa del Levante que yo les mencioné hace un momento. Interesantemente, se entiende que esa zona de lo que es hoy Turquía, la zona del Medio Oriente, aconteció una conexión que facilitó eventualmente el intercambio entre grupos de diversas ideas y herramientas, ¿verdad? Porque hay evidencia de que hay unas herramientas que no corresponden a un solo grupo, sino que es a distintos grupos, ¿ves? Y eso pues nos dice de que ahí hubo algún tipo de intercambio. Los análisis del DNA sugieren dos momentos de un mayor movimiento en esa zona, ¿verdad? Que hubo un gran movimiento poblacional hace unos 8.000 años, un poco más o menos 8.000 años, que fue un movimiento bastante gradual, y que hubo un segundo movimiento también muy fuerte hace unos 4.000 años. Muy amplio ese movimiento hacia la zona del norte de lo que es la zona del Medio Oriente, hacia la zona del sur de Turquía, saliendo un poco de la zona de Irán, que está mucho más al sur, lo que se conoció históricamente como Mesopotamia, ¿verdad? Entonces, parece ser que hubo unos movimientos de muchas personas en esa zona en un momento dado, del sur hacia el norte. Lo que se ha encontrado como evidencia es que ese fue un periodo de mucha sequía, y eso entonces pues obligó, ¿verdad?, a ese movimiento nacional. Recuerden que en esa zona es que está el Éufrates y el Tigris, dos ríos fundamentales en esa zona, ¿verdad? En gran medida la vida en muchas de esas zonas del planeta, y un evento de sequía pues va a provocar que evidentemente las personas en zonas del Te estás cortando, José. en el mundo, que es precisamente por problemas que hay medioambientales.
Te estás cortando brevemente. Ah, ok, ok. Déjeme cerrar un momento la cámara a ver si eso ayuda. Déjeme ver. Terrible. ¿Me escuchan ahora? Yo sí. Sí, ok. Henry, Sí, ¿pudieron escuchar lo que dije sobre las sequías? Sí, escuché que aparentemente hubo una sequía cerca de hace 4.000 años atrás que hizo un movimiento significativo, una migración hacia el norte. Ujú. No sé si hacia la zona de la zona montañosa de Caucásica, ¿verdad? Correcto, sí, muy, muy hacia el sur, ¿verdad? En el área de Irán. Esto es un poco... Y fíjense que esto es importante, ¿verdad? Porque los eventos naturales provocan, ¿verdad? Muchos cambios en el comportamiento humano, ¿verdad? Y eso lo vemos, obviamente lo vemos hoy día. Nosotros que estamos pasando por una pandemia, tenemos la internet que a veces funciona como me está pasando a mí hoy, pero todos estos eventos sí provocan que cambien nuestros comportamientos, ¿verdad? Esto lo hemos visto claramente con esta pandemia, ¿verdad? También nosotros lo sufrimos cuando hubo el evento de María. Todo nuestro comportamiento se tuvo que modificar cuando el evento de María, que ya se nos hace lejano, pero que fue los otros días, ¿no? Esto, de hecho, esta investigación permite establecer unas inferencias importantes. Primero, que existía un movimiento de personas o grupos que no es claro si son eventos de dispersión o que esta zona era un área de contacto comercial, ¿verdad? Por las evidencias que se han encontrado, no se sabe si era que la gente se movía por una razón particular o era que eso era una zona de comercio a toda fuerza, ¿verdad? Donde había mucho intercambio comercial, lo que fuera el intercambio comercial en ese momento, ¿verdad? Y que contrario a la idea, y esto tal vez es uno de los puntos más relevantes, contrario a la idea que primero ocurrió la formación de ciudades y que luego es que ocurren los movimientos de los grupos, una vez se establecen, estas evidencias apuntan a lo contrario, a que parece ser que la gente se movió muchísimo, se movieron grupos de personas ampliamente y que luego fueron creando asentamientos en distintos lugares, ¿verdad? Así que esto es importante, ¿verdad? Porque es un poco definiendo lo que somos nosotros, que somos gente que nos organizamos socialmente, que nos ubicamos en un lugar, que nos asentamos. Eso parece ser que ocurrió de manera muy interesante en un momento dado de la historia de la humanidad, hace unos 8.000, 9.000 años atrás. Y por supuesto, esta investigación pues demuestra la importancia, como digo, de la dispersión, de la migración, del movimiento de las personas y las implicaciones que tiene eso para el contacto entre distintos grupos de personas, ¿verdad? Otra transparencia que quise compartirles, ¿verdad? Que es un tema que se acerca un poco más o que tiene mucha tangencia con asuntos que ustedes discuten, es el aspecto de la sepultura, ¿verdad? Las evidencias con relación a los enterramientos, hay evidencias de hace unos 95.000 años. Interesantemente, ¿verdad? Una región que es icónica desde el punto de vista religioso, por lo menos de una de las religiones del mundo, en la zona de Israel, en Nazaret, a la entrada de una caverna, se han encontrado unas evidencias de una sepultura, ¿verdad? Se encontraron inicialmente unos 5 individuos, pero luego se descubrieron varios más. Y al ofrecerle fecha a eso, estamos hablando de unos 95.000 años. Es decir, que hace cerca de 100.000 años, mucho antes de que surgieran las ciudades, mucho antes de que el ser humano se empezara a organizar socialmente, ya había una práctica, por decirlo de alguna manera, del Homo sapiens de hacer enterramientos. Así que eso es una práctica que nos acompaña hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y que lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿verdad? Nos lleva a hacer muchas preguntas sobre nosotros como especie. En una especie, pues, digamos, famosa, conocida, por lo menos folclóricamente, los neandertales, hay evidencia también de que ellos tenían esas prácticas desde hace unos 90.000 años, ¿verdad? Así que eso coincide mucho con los hallazgos recientes. Y en el caso de los neandertales, hay evidencia de que
La gente ha cortado, José, ahora mismo. de forma particular. Ok. Así que nos quedamos en la parte de que los neandertales pues tienen esa práctica hace 90.000 años atrás. Ok, chévere. Cerré mi cámara a ver si esto ayuda, ¿saben? Les decía, creo que debo estar bastante inestable otra vez. ¿Me escuchan, Henry? Sí, te escucho bien. Ok, chévere. Les decía que sí, hace unos 90.000 años esa práctica también la tenían los neandertales y esto coincide bastante con lo que se ha descubierto recientemente, ¿verdad? Interesantemente, los neandertales pues tendían a enterrar a sus muertos en cierta posición, ¿verdad? No lo hacían de cualquier manera. Así que esto sigue evidenciando, ¿no?, de que había una forma particular del ser humano, del Homo en este caso, enfrentarse a ese evento de la muerte. Y que también hay evidencias de tumbas con alimentos, con huesos de animales y con herramientas. Fíjense que eso es como muy característico, ¿verdad?, a lo que conocemos luego, a las prácticas más cercanas al ser humano, ¿verdad?, de poblaciones más cercanas a las nuestras, como son los llamados indios de América, ¿verdad?, y otras poblaciones, los propios egipcios, etcétera. Pero es una práctica que viene de hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y un poco, pues, quería traerles ese dato, ¿no?, por la importancia que tiene. Creo que hay alguien en el chat. Víctor dice que un pequeño comentario. O este anterior. No, yo creo que es de ahora. Víctor, ¿estás por ahí? Y lo puso hace... Que los neandertales, en términos de enterrar sus seres en forma flexionada, es interesante porque los taínos de aquí en Puerto Rico y posiblemente en el Caribe también los enterraban en esa forma, en cuclillas. O sea que me pregunto yo si eso tiene una relación en términos de algún tipo de contacto entre los taínos acá que llegan y se reconocen pues, mucho más reciente su presencia aquí, pero que posiblemente tuvieron algún vínculo para que usaran esa técnica también, esa forma de enterrar a sus seres familiares. No sé si tú has reflexionado sobre eso, José. Bueno, cronológicamente hablando no es posible, ¿verdad? Porque los taínos estamos hablando de muy recientemente. Estas prácticas pues, son de más de 100.000 años. Podemos especular mucho de cómo es que ocurre eso, ¿no? Sería demasiado especular si aquí ha habido algún proceso de historia oral. Recuerden que estamos hablando de un Homo sapiens que no dejaba rastro histórico porque no escribía. Así que dependía de una historia oral en un lenguaje que también era en desarrollo. Así que sería mucho especular sobre eso. Sí llama mucho la atención el dato, ¿verdad? Es Yo pienso que interesante ese hecho, la similitud en el hecho, y sí, debería quizás haber algún tipo de razón que con estas distancias de tiempo y de cultura en prácticamente áreas distantes, en alguna forma, tendría que haber algún tipo de relación en alguna forma, a menos que fuera azarosa, como tú bien dices en ocasiones. Bueno, yo pienso que más que en este caso, más que azaroso, lo que me lleva a mí a pensar es un poco desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? Estamos hablando de unas especies que ya cognitivamente más o menos están en el mismo nivel. Yo especulo, hipotetizo así bien primitivamente, que aquí lo que hay también que pensar es si hay unos eventos que despiertan en nosotros los humanos más o menos las mismas cosas, ¿no? Las mismas inquietudes. La muerte es la muerte hoy o hace 20.000 años. Es la separación abrupta de una persona, ¿verdad? La separación física, ¿no? Que esa persona ya no va a estar. Está uno muy consciente de eso y yo sí creo que eso despierta inquietudes muy similares, ya sea en un Homo hace 20.000 años o en un Homo hace 20 días, porque cognitivamente nos lleva a las mismas inquietudes, emocionalmente creo que nos lleva también al mismo lugar, ¿no? Así es que eso puede despertar entonces, pues, puede llevar a unos comportamientos que son similares porque la raíz es similar, es lo que yo podría especular.
Pero eso es una entre muchas ideas. Hay varias actividades en el chat, Ivette y Henry. Sí, entraron ahora. ¿Tú los estás leyendo, Henry? Sí, estoy viendo básicamente que Rafael estaba comentando que la forma puede ser forma ya que estuviera en posición fetal, listo para encarnar en la próxima vida. No sé si hay una relación ahí con lo que dice después con tradición oral o coincidencia. Fernando comenta que enterramiento en cuclillas, para que estoy tratando de... es normal o de esperar, ya que es volver al vientre de la madre naturaleza con porción fetal o posición fetal, diría. Antonio tiene un comentario también. Antonio, si puede. Sí, buenas noches, José, y buenas noches a todos. José, o sea, la evidencia arqueológica de una preocupación de los homos con la vida después de la muerte o lo que sigue a la vida, pues es muy grande. Pero recientemente hubo una noticia, y estuve tratando de localizarla y no sé qué la hice, de que se encontró un enterramiento en África de hace 28.000 años, y la noticia destacaba que era notable de que en África, de que ese era el enterramiento más antiguo encontrado en África, mientras que en otras partes, me imagino que sobre todo el norte de Europa, los enterramientos, como tú ya dijiste, databan de muchas decenas de miles de años adicionales, y no sé si eso te merezca algún comentario. Por otro lado, te pregunto, porque señalabas estos movimientos poblacionales o de homos en el Levante de hace 8.000 años y otro de hace 4.000 años, las primeras manifestaciones permanentes de la cultura egipcia, y específicamente el reino antiguo, tiene no menos de 4.500, 5.000 años. Por lo tanto, debe haber habido un movimiento más intenso en esa área que los que tú mencionas como notables. O sea, no sé si ahí me confundí con la fecha, pero en ambos casos me parece que hay unas diferencias de fecha que ameritan comentarios. Sí, no, creo que empezando por lo segundo, es un muy buen punto. Sí, habría que hacer una comparación entre el dato que trae esta investigación y lo que tú estás señalando de Egipto, que es muy cierto. Sí, eso ameritaría mirarse, sin duda alguna. Así que... de Egipto, y si perdona que te interrumpa, también entiendo que las sociedades, las culturas del Río Amarillo, las culturas de la India, datan también de muchos miles de años antes de que surgiera nada que se pareciera a cultura en Europa o simultáneo con el Levante. Sí, va a ser importante hacer ese cruce de comparación de fechas, ¿verdad? Y de aspectos culturales y de desarrollo pues de grandes civilizaciones, como tú mencionas, tanto en la India como también en Egipto. Así que sí, esa es una tarea pendiente que hay que buscar eso, porque sería muy interesante ver desde el contexto que este estudio lo plantea, sin duda, Antonio. Esto es muy importante. Y sobre lo primero que mencionaste de los enterramientos, yo también vi de manera bien transversal esa noticia. Creo que yo la tengo, si la tengo te la comparto. Estoy un poco atrás con eso de estar al día con todo lo que ustedes me han enviado. Pero sí, es un detalle interesante, ¿verdad?
uno diga, mira, en otros lugares del planeta, el Homo ya tenía unas prácticas que no se han evidenciado en África. Eso siempre a mí me genera mucha preocupación, ¿verdad? Por todos los prejuicios que inmediatamente se pueden esbozar, ¿no? Con argumentos muy avesados, de decir, sí, es que en otras partes, pues, el desarrollo cognitivo, el desarrollo cultural, pues, fue más acelerado, ¿verdad? Cosas como esa. Entonces, hay una máxima, primero que nada, hay una máxima en antropología, ¿verdad? Que la ausencia de evidencia no es evidencia, no es una evidencia de que hay ausencia de ese hecho, ¿verdad? El hecho de que no hayamos encontrado más enterramientos, es decir, que no los haya habido, es que no hemos dado con ellos. Eso siempre es una posibilidad, ¿verdad? Lo segundo es que también entran en juego las circunstancias, tanto sí, de hecho, de las circunstancias históricas, ¿verdad? Y materiales y ambientales, ¿verdad? ¿Qué permite a unos grupos tal vez tener unas prácticas donde puedan dedicarle más tiempo? Recordemos que el enterramiento siempre es una actividad humana, y como actividad humana conlleva una planificación, y la planificación conlleva un uso de energía, ¿verdad? Y para yo invertir energía, yo tengo que tener energía disponible. Tengo que tener energía que me sobre para yo hacer ciertas cosas que no dependen de una supervivencia, ¿verdad? Y entonces yo tengo que tener esa capacidad de generar esa energía adicional que me permita hacer cosas, ¿verdad? Si lo que yo consigo durante el día es básicamente, escasamente para yo vivir, y se muere alguien, yo no voy a estar pensando, déjame cargarlo, llevarlo a un sitio, enterrarlo, dedicarle tiempo, porque tal vez no tengo, para eso no hay tiempo, porque entonces puede pasar que yo tenga que quedarme en el mismo hueco que ese otro que acaba de morir. Así que aquí operan, ¿verdad?, muchísimas circunstancias históricas, materiales, de sobrevivencia, que pueden estar operando de manera bien variada en distintos puntos del planeta. ¿Verdad? Porque todo se reduce al fin y al cabo a una capacidad de supervivencia que podamos tener. Nada, un poco ahí especulando, ¿verdad? Hipotetizando de nuevo, bien primitivamente, porque lo bueno de esto, como trae Antonio, es que estas cosas llevan a que uno empieza a presentar posibles maneras en que nosotros los humanos nos hemos desarrollado, ¿verdad? Reconociendo que son circunstancias bien distintas a las nuestras hoy día. Como les dije al principio de la noche, pues esto lo que siempre va a traer son más preguntas que respuestas, por suerte, ¿verdad? Para que podamos seguir conversando en un sentido. Antonio, no sé si es un poco ahí, trae algunas aristas, pero me parece que es interesante ambas cosas que trae. Muchas gracias, José. No, para nada a ti. Yo creo que Jesús... Sí, Jesús tiene una pregunta. Jesús, ¿está disponible? Hola, sí. Bueno. Saludo. Me es intrigante de que el Neandertal se mezcló con el Homo sapiens. Por lo tanto, eso implica que son de la misma especie, son humanos los dos. Y por lo tanto, esas dos líneas, esas dos ramificaciones de Neandertal, el hombre tipo primitivo y el hombre actual, y otras variantes humanas, pues me es interesante de las diferentes ramificaciones humanas, unos más evolucionados, otros menos. ¿Qué me dice sobre eso? Sí, saludos, Jesús. Nada, tú sabes, sobre los neandertales, nosotros le dedicamos unos ratitos en distintos momentos. Una cosa que hoy sabemos, ¿verdad?, de los neandertales, es que eran mucho más avanzados, ¿verdad?, y mucho más cercanos a nosotros de lo que nosotros pensábamos. De hecho, la concepción de ese dicho que hay por ahí, de que cuando quieren ofender a uno, yo lo he dicho creo que en otros momentos, le dicen que tú eres un neandertal, como queriendo decirle a uno precisamente que uno es un primitivo, que uno pues no está dentro de la especie humana. Pues para empezar, el neandertal es un homo. Y segundo, que esa idea del neandertal es porque precisamente las primeras descripciones que se hicieron
totalmente sesgada, lo colocaban como una especie súper primitiva, súper diferente al ser humano, en unos análisis que eran muy sesgados. Luego, cuando se han hecho análisis pues mucho más juiciosos y objetivos, pues sus características eran muy similares a la nuestra en muchos sentidos, como yo he dicho antes. Y yo Pero era mucho más atrasado que el Homo sapiens. ¿Perdón? Que era mucho más atrasado en su cultura, en su forma y en sus rasgos también al Homo sapiens, aunque Bueno, no tanto como se pensaba. En sus rasgos físicos diferían por razones más de tipo que tiene que ver con las zonas en que se ubicaban. Eran un organismo que estaba mucho más acostumbrado a las zonas frías, así que su constitución física era distinta. Pero la realidad es que en una noche bien oscura, como yo he dicho antes, y han dicho gente que son mucho más sabias que yo, uno les pone un traje de etiqueta y puede pasar por ahí como si fuera Víctor López Tosado. Si es una noche bien de poca visibilidad. Pero lo cierto es que sí tienen un parecido, pero más importante que eso, desde el punto de vista cognitivo, el tamaño de su cerebro es igual al nuestro o hasta un poco más grande. Eso no tiene nada que ver exactamente con que si eran más o menos inteligentes que nosotros, pero tenían ya una capacidad craneal igual a la nuestra o hasta un poco mayor. Eso es un poco irrelevante. Lo importante es que era desde el punto de vista de su capacidad craneal totalmente desarrollado como Homo. Segundo, que tenía prácticas en muchos sentidos similares a la nuestra, y tal vez el punto más importante, como tú dices, los estudios revelan que incluso nosotros acá en esta parte del mundo tenemos por lo menos entre un 1% y un 2% de nuestros genes son genes de neandertales. Así que todos tenemos por ahí algo de genéticamente hablando de neandertal. Así que, como ¿Conocían el fuego ellos? ¿Cómo? ¿Conocían el fuego? Sí, claro. Sí, el fuego viene de 700.000 años atrás, y tenía su forma de vestimenta y sus prácticas, se pintaban el rostro, usaban atuendos, es decir, ellos tenían, de hecho, la extinción de los neandertales se especula hay muchas especulaciones, muchas hipótesis, más o menos todas ellas con cierta capacidad de sobrevivencia. Una es pues que ciertamente sí no tenían un desarrollo cultural tan avanzado ya como el Homo que viene de África. Ciertamente eso se postula, pero también se postula que pudieron haber tenido problemas de adaptación cuando las temperaturas del planeta se nivelaron un poco. Es decir, que ahí hubo muchos factores, pero ninguno de ellos que sea específicamente porque era una especie que no tenía capacidad para sobrevivir por sus capacidades. Y guerras también, y guerras de Homo sapiens y neandertales. Pudo haber habido encuentros violentos, como también se sabe que hubo encuentros pacíficos, porque hubo entrecruzamientos, y hay evidencias, por lo menos hasta cierto nivel, de que no todos esos encuentros de entrecruzamiento fueron violentos, ¿verdad? Que los pudo haber habido también. Me refiero a que haya habido violaciones de uno u otro lado a mujeres, por ponerlo en un sentido estricto para que me entiendan lo que quiero decir, sino que también pudo haber habido eventos de convivencia saludables, si lo queremos decir de alguna manera, ¿verdad? Entonces, última pregunta. Entonces, ¿el ser humano viene por una línea o crees tú que son diferentes ramas o ¿Viene por una qué? Una línea. por una línea, por una misma raíz o tuvo diferentes formas o No, bueno, lo que no? sabemos que la especie Homo como tal, podemos hablar por lo menos de unas 6 especies Homo, Antecessor, Neandertal, Heidelbergensis, distintos nombres, ¿verdad? Para hablar de lo que es el Homo, hasta una especie que la llamamos Homo sapiens, o algunos le llaman Homo sapiens sapiens, pero la especie Homo como tal, desde hace unos 200.000 años, tiene varias variantes. Que vienen rodando por ahí desde hace unos 600.000 años más o menos, unos y otros. Así que sí, no venimos exactamente de una línea recta de una especie aquí, sino que aquí hubo, como tú bien dices, hubo ramificaciones. Tal vez una cosa muy importante ¿verdad? Que debo decir, que de nuevo lo dice la gente que
Te perdimos, José. Algo, es que nosotros, lo que somos nosotros como Homo sapiens, de José. muchos intentos desde hace unos 8 millones de años. Muchos intentos exitosos y muchos fracasos. Así que sí, somos un producto muy variante de muchos intentos hasta dar con nosotros, desde mi punto de vista, ahora sí cabe el término, por una cuestión puramente fortuita que se dieron las condiciones para que seamos nosotros los exitosos, ¿verdad? Y en un momento dado, pues como diríamos por ahí, se juntó el hambre con las ganas de comer y eso nos trajo nosotros. Yo sé que todos los que están aquí seguramente difieren de esto que estoy diciendo, pero un poco desde el punto de vista, desde como yo veo la cosa, ha habido mucha casualidad ahí que se juntó y que nos ha traído hasta donde estamos. En el sentido estricto, hablando de esto de casualidad, ¿verdad? Pero nada, eso. Gracias, Jesús. ¿Algo más, Henry o Ivette o Víctor? Esta transparencia me trae varias preguntas, ¿verdad? Y es por la parte de que se encontró básicamente las personas enterradas en una posición flexionada, ¿verdad? Y si yo me remonto mentalmente 90.000 años atrás, pues no había muchas herramientas que ayudara, ¿verdad? A cavar un hoyo con facilidad. Así que había que invertir cierta cantidad de energía, ¿verdad? Con un fin particular para poder hacer, por ejemplo, un hoyo como que se hace hoy en día, ¿verdad? Que es alargado y profundo. Así que me hago la pregunta si al no haber, por ejemplo, una pala de metal como se ve hoy en día, pues quizás pues buscaban hacer hoyos que fuesen lo más un poquito profundo, pero menos alargado para poder ahorrar esa energía y por eso es que tenían que poner los cuerpos flexionados para que cupieran un espacio más pequeño. Simplemente me pregunto si quizás era una forma más práctica de enterrar a los muertos en vez de tener que invertir tanto tiempo a hacer un hoyo alargado. Totalmente de acuerdo, Henry, totalmente plausible. Lo que me lleva a pensar en otra posible hipótesis, ¿verdad? Es que hoy día nosotros damos por sentado de que todos dormimos en posición horizontal y con una almohada, que la compramos en JCPenney o en algún otro lugar. Pero no necesariamente los humanos dormían así en todo momento. Yo hasta puedo pensar que en un momento dado la posición más segura para dormir era precisamente medio flexionado, porque uno no sabe cuándo había que salir corriendo. ¿Me siguen? Entonces, hay muchas especulaciones que podemos hacer, ¿verdad? Que entonces si yo dormía en esa forma, pues esa era la forma más natural de yo entender que también debía enterrar a esa persona, como, ¿verdad? Un poco en otra variante de explicativa, pero de nuevo, sé que estamos un poco especulando, pero que cuando uno le da pensamiento, pues se pueden elaborar muchas posibles rutas de explicación, todas ellas más o menos válidas, plausibles, que uno puede elaborar, ¿verdad? En este sentido. Gracias, Henry, por eso. Muy bueno. Creo que Carmen tiene algo que quisiera preguntar. Sí, buenas noches, saludos. Quisiera hacer una pregunta antes de esa, que representa algo anterior a lo que ustedes están hablando, y es, la pregunta sería, ¿por qué representa? ¿Qué significado tiene el que los seres humanos o los Homo sapiens hayan empezado a sepultar a sus muertos? ¿Qué representa eso o qué cosas distintas puede representar? O sea, porque eso es un hito en la humanidad, ¿verdad? Según los antropólogos y los arqueólogos. La pregunta primero es para mí, ¿verdad, Carmen? ¿Tú quieres que yo reaccione? Sí.
Sí, bueno, yo pienso que desde el punto de vista, como tú bien dices, representa un hito porque que se sepa, ¿verdad? De entre todas las especies de Homo y entre todas las especies pre-Homo, ¿verdad? Los Australopithecus, es el Homo sapiens quien inicia esta práctica, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Las evidencias que hay, es el primero que inicia esa práctica. Así que sin duda alguna está vinculada con unas características tanto físicas como, digamos, emocionales que ya tenía esa especie. Porque, de nuevo, esto no solamente conlleva una inversión de energía, como decíamos ahorita, sino que lleva un proceso, evidentemente, de reflexión sobre por qué hacerlo, ¿verdad? La pregunta es por qué hacerlo. Y si yo me estoy preguntando por qué hacerlo, es porque ese otro que hizo esa práctica inicialmente también se preguntó o estableció que había que hacerlo. Tuvo un racional para hacerlo. ¿Cuál ha sido ese racional? En verdad, de eso podemos estar, esa es la discusión, ¿verdad? Pero sin duda alguna, esa especie se separa, ¿verdad? De otras al llevar a cabo esa práctica, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Más allá de las diferencias físicas. Sí es motivo de preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso, pues, eso sí ciertamente lo ubica en una página distinta de la historia pues, de los organismos relacionados con los humanos. Es un poco lo que yo pensaría. Sí, gracias. Sí, hay un sentido de permanencia en los enterramientos y a la vez de trascendencia, que es como dos realidades bien interesantes, bien diferentes, pero que son una. Sí, tú sabes, sin duda alguna, lo que yo me atrevo a decir sin yo ser nadie para plantear cosas profundas aquí, de que hay que tomarlas como máxima, es que no hay duda alguna de que la muerte, como nos pasa a nosotros hoy día, en un momento dado se convirtió en un evento perturbador para nosotros, para los Homo, para el sapiens, se convirtió en un evento perturbador. Y eso lo llevó pues, a lo que haya decidido hacer con ese evento que le causaba una perturbación. Y desde ahí en adelante podemos especular mucho, pero yo no tengo duda, ¿verdad?, de que sí causó una perturbación por la razón que sea, ¿verdad? Las razones las podemos hipotetizar mucho, pero creo que nosotros somos humanos, todos los que estamos aquí creo, y no hay duda alguna de que la muerte de distintas maneras, cuando nos ha tocado, pues sabemos que nos causa una gran perturbación, ¿verdad? Así es que eso es un hecho, ¿verdad? Eso es un hecho de nuestra realidad como especie, que nosotros lo hemos manejado pues, de las maneras que hemos decidido manejarlo. Hay evidencia, ¿verdad?, de que en organismos no humanos, pues eso también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Y de ahí pues también podemos especular cuando entramos en el mundo animal y especulamos sobre esto, ¿no? Y yo creo que en el curso anterior estuvimos hablando sobre eso, sobre cómo animales sociables, como el bonobo, el chimpancé, también se ha visto en elefantes y otro más que entran en un periodo de angustia durante el luto de un miembro de ese grupo social. Al punto de que hasta al principio se ha visto comportamientos que tratan de reanimar, ¿verdad?, el cuerpo al darle golpe o a sobarlo o tratar de moverla. Y al pasar un periodo, pues básicamente pues cesan los intentos y se quedan cerca de ese cuerpo hasta cierto punto angustiado y hasta pasan días a veces en ayuna, sin comer
hasta que básicamente pues vuelven hasta cierta normalidad, ¿verdad? Yo simplemente me imagino, ¿verdad? Que si pasan por ese periodo, porque tiene cierto nivel de empatía, ¿verdad? Con lo sucedido. Y si ven que después ese cuerpo, pues, se lo quiere carroñar una hiena o otro animal, ¿verdad? Pues le añade más a la pérdida. Y quizás, pues, puede ser que por ahí comenzó las prácticas que luego adoptó los homos, ¿verdad? En enterrar para ciertos puntos conservar esa pérdida, ¿verdad? Y es una especulación que tengo solamente, pero quizás para conservar y no tener que ver más sufrimiento, ¿verdad? En ese periodo, pensaría uno, ¿verdad? Pero José, tengo una pregunta con respecto a lo que dijiste ahorita, de que los Homo sapiens fueron los primeros que sepultaban, pero quiere decir entonces que hubo un entierro que se haya encontrado de un Homo sapiens antes de hace 90.000 años. ¿Por qué tú dices? La práctica de enterrar, de sepultar, mencionaste que era que lo comenzó los Homo sapiens. Sí. Sí, que al poner aquí un dato de que la práctica lo hacían los neandertales hace aproximadamente 90.000 años atrás, pues entonces pues tiene que haber un enterramiento de un Homo sapiens antes de esa época, ¿no? Bueno, tal vez si dije eso así específicamente, fue un error, debía haber dicho homo, porque es una práctica homo. Ah, Sí, ok, ok. sí, pues induje error al decir eso, porque neandertal es homo. Ok, ok. Es homo neandertal. Así que ciertamente debía haber dicho homo, ¿verdad? Entendiendo por homo, pero claro, circunscribiéndonos en este caso bastante, ¿verdad? Al Homo sapiens y al Homo neandertales, aunque se ha encontrado Nadeli, por ejemplo, que nosotros hablamos un momento dado aquí sobre él, pero Nadeli es de hace 250.000 años, ¿verdad? Para los que no estuvieron con nosotros anteriormente, hablamos de un Homo de hace un cuarto de millón de 250.000 años más o menos, ¿sí? Pero con muchas características simiescas, es decir, muchas características parecidas a un simio. No podríamos desviar bastante si entramos en eso, pero lo que quiero decirles es que ciertamente distintos grupos Homo han tenido esa práctica, gente. Es importante tu señalamiento. Okay. Yo creo que Antonio tiene una pregunta. Sí, José, que hace rato estoy ahí como cavilando en esa evolución de las primeras decenas de miles de años del Homo sapiens sapiens, neandertales, etcétera. ¿Cómo se inserta la cuestión de las glaciaciones? Porque también tengo un vago recuerdo de que en las periodizaciones se ha planteado la cuestión de los fenómenos naturales y las glaciaciones no son tampoco tan antiguas. ¿Tú tienes eso presente de alguna manera y puede impactar la manera en que se interpreten las primeras experiencias Homo de distintos tipos en esos 100.000 años? Sí, no, ciertamente los eventos glaciares influyeron muchísimo, sobre todo en la dispersión, ¿verdad? En un momento dado sí nosotros discutimos de los últimos eventos glaciares de hace un poco más de 15.000, 20.000 años y tuvieron un fuerte impacto ya con Homo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el Homo sapiens participó, por decirlo de alguna manera, de esos eventos de glaciación, es decir, de extensos periodos de frío, ¿verdad? Que causaron heladas por muchos periodos de tiempo. Ahí también estaban presentes los neandertales, que es una especie que estaba muy bien ajustada a estos eventos de intenso frío por mucho tiempo. Un poco lo que le decía a Jesús en su intervención, ¿verdad? Que es una especie que tenía físicamente
se entendía que estaba muy equipada para vivir en sitios fríos, los neandertales me refiero. En el caso de los homos que también participaron de estos eventos, evidentemente no tenemos evidencia sobre qué impacto tuvo eso en las poblaciones que podrían existir, ¿verdad? Se entiende que un número crítico para que una población, para que una especie pueda estar rondando por ahí y pueda soportar eventos difíciles como pueden ser las glaciaciones, es que tienen que estar rondando en los 50.000 individuos. Poblaciones menores de esa cantidad están muy expuestas a que desaparezcan. Así es que en esas épocas tenía que haber ya unas poblaciones sólidas, ¿verdad? Porque tiene que haber habido mucho evento de muerte que no lo podemos contabilizar de ninguna forma, ¿verdad? Antonio, eso por un lado. Pero dicho eso, lo que sí se sabe con bastante certeza es que tuvo mucho impacto entonces en los movimientos de esas poblaciones, ¿verdad? Porque habría rutas temporeras de poderse movilizar de un lugar a otro que estaban obstaculizadas principalmente por cuerpos de agua. Así que eso permitía mucho movimiento. Así que eso fue algo que sí se ha documentado bastante, que tuvo mucho impacto en eso, ¿verdad? Y eso obviamente pues me lleva, digo que cuando me lleva lo digo en sentido metafórico, lleva a que esas especies entonces daban más oportunidad de entrecruzamiento, de intercambio entre distintas grupos ya de Homo, pero que no se encontraban de manera muy común porque estaban aisladas geográficamente, ¿verdad? Pero que siempre el ser humano ha tenido una característica, ¿verdad? De querer moverse, siempre eso lo ha acompañado también bastante. Así que esos eventos de glaciación tuvieron un efecto muy poderoso en ese sentido. Eso está bastante bien documentado. Y por otra parte, el medio ambiente tenía que impactar, o probablemente impactó, las prácticas de enterramiento, porque por un lado, cuando el terreno está congelado, es un poquito difícil, por mucha energía que le ponga, hacer un hoyo en la tierra. Y lo mismo, tal vez parte de la explicación en África, por lo menos de donde se han encontrado los restos Homo, es que también en terrenos muy secos también puede ser muy difícil realizar enterramiento. Sí, claro, buen punto, sí. En esa región del Chad, que es como en esa región del Sahara, ¿verdad? Que ahí se han encontrado también evidencias y demás. Pues ciertamente, pues como muy buen punto, ¿verdad? Un poco lo que también decíamos más temprano, hay unas circunstancias medioambientales, históricas, que pueden llevar a que unas prácticas sean viables o no sean viables, ¿verdad? Y eso que tú traes, pues ciertamente es totalmente cierto, ¿verdad? Así que muy importante eso, ¿verdad? Muy importante. Sí, y subrayar esto que está diciendo Antonio, ¿verdad? De que cómo las condiciones ambientales, cómo las condiciones ecológicas son determinantes, ¿verdad? En mucho de este desarrollo de la historia de la humanidad. Henry, gracias, Antonio. Yo, quiero ver si Fernando puede Sí, claro. abundar un poquito más con lo que escribió en el chat. Lo de Younger Dryas. Sí. Sí, es una época, la glaciación se divide en diferentes épocas. De las más recientes, el Younger Dryas fue hace como 13.000 años a 8.000 años. Correcto. En el cual hubo un momento de mucho frío, después empezó a calentar y después volvió el frío y después volvió a calentarse. La situación es que cuando empezó a echar hacia atrás la glaciación no fue lentamente, aparentemente los últimos estudios es que fue rápidamente, al nivel que el nivel del agua subió a sobre 300 pies. Y algunos estudios indican en menos de 5 años y algunos que parece que hasta en menos de 3 años y por ahí siguen. Y pues se puede imaginar que las civilizaciones, todo el ser humano, siempre ha estado en las costas, y es en los ríos y en las costas. Y tú tienes una subida de 300 pies en menos de 2 o 3 años, pues básicamente la civilización todo se afectó. Y el movimiento de las personas se afectó mucho por la glaciación. ¿Por qué? Porque antes había menos, el nivel del agua era más bajito y todo lo que era Alaska y todo estaba
era solo tierra, también por el norte de Europa, y entonces el movimiento que llegaba, los indios que vinieron por el norte, que venían básicamente de Asia, se estimaba que era hace 15.000 años, perdón, hace 15.000 años, hace como 8.000 o 10.000 años. Pero eso cuadra con los Younger Dryas, y entonces donde se está viendo las investigaciones, por qué hubo ese aumento en nivel de agua tan rápido. Y eso va por ahí una parte. Lo otro es que por esa misma glaciación, el Sahara en esa época era verde. Y hay que ver que en las leyendas dentro de Egipto era que su civilización básicamente empezaron con gente que venían del oeste. Y el oeste es el Sahara. Lo que pasa es que con el tiempo que ha pasado, pues cualquier cosa que hubiera civilización en el Sahara, pues está debajo de la arena o desapareció. Y ahora con las satélites, pues se está viendo que sí, que había ríos y que habían alguna estructura y que se está viendo todo eso. Y lo que se hizo sobre la glaciación y cómo el clima va afectando al ser humano, sí, lo afecta por todos lados. Hay una civilización al oeste entre India y Pakistán, que eso fue de hace 3.000, 4.000, 2.000 a 3.000 años. Y no se sabía por qué había desaparecido. Aparentemente es porque empezó una sequía y ya el río que pasaba por ahí ya no estaba pasando y afectó completamente la civilización. Y eso pasó con los mayas. Los mayas estaban muy desarrollados y llegó una época de mucha sequía y eso afectó la civilización completa. Eso es el comentario, pero Younger Dryas es muy interesante. Esa época, porque está relacionado al aumento del nivel del agua en Mediterráneo, con el Mar Muerto también está todo relacionado. Sí. Gracias Fernando. Sí, gracias Fernando, excelente. ¿Verdad? Recordando que no olvidemos que nuestro planeta es 3/4 partes de agua. Sí. Así que cualquier cosa que tenga que ver con eso, pues siempre va a tener un impacto poderoso, ¿verdad? Así que, importante. Gracias. ¿Algo más, Henry? Por mí no, podemos continuar si quieren. Ok, déjame buscar mi cosilla que la he desaparecido. Ok, la están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí. Ok, chévere. Pues paso a la próxima. Me parece que ha sido muy bueno. Le agradezco mucho la intervención de todos. Tienes las 9:30 para recordarte ya que en términos del tiempo para tu organización. Sí, como dije al principio, gracias Víctor, como dije al principio, en verdad yo no hay como que tenga que presentarlas todas, yo como que coloqué para ver las cosas que tuviéramos tiempo para dialogar, ¿verdad? Así es que cuando sea tiempo de yo terminar, me pueden decir y hasta donde, ¿verdad? Lleguemos. Y yo encantado, si estamos hasta la hora que sea, pero que tú me indicas, Víctor o Henry o Carmen o cualquiera de ustedes. Otra transparencia un poco ahí que quise resumirle, es de los cambios precisamente mayores en ese comportamiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, la concentración inicial de herramientas y un residuo de alimentos en los yacimientos, esa adaptación al calor que tuvo el ser humano, ¿verdad? Como pasó con el habilis. Luego hubo una expansión de nichos y de hábitats a latitudes medias, es decir, buscando un poco ya el frío. Al principio estábamos muy adaptados a África, ¿verdad? Como decíamos al comienzo, el asunto del fuego y la simetría, es decir, la construcción de herramientas mucho más sofisticadas en un momento dado por parte de Homo erectus, el uso y desarrollo de proyectiles para la caza, una adolescencia extensa que empezamos a tener en algo que hemos llamado la trayectoria de nacimiento, a ver si nos da tiempo a hablar sobre eso, ¿verdad? Y la expansión de nichos y hábitats a latitudes más altas, ¿verdad? Como pasó luego con Homo neanderthalis, el comportamiento y el uso de símbolos, ¿verdad? Con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de redes sociales, como comentábamos ahorita con Antonio, unas capacidades amplias para comunicarse a través de largas distancias,
la complejidad social, la modificación del medio ambiente, es decir, el Homo sapiens ya, pues a todo su dar, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Así que ha habido esa evolución en nuestro comportamiento desde hace 1.2 millones de años hasta hoy, ¿verdad? De manera bastante acelerada de cómo se ha desarrollado ese Homo, ¿verdad? Desde Homo habilis, un poco hasta nosotros, ¿no? Y como decíamos ahorita, Homo erectus, ¿verdad? Que fue la primera especie de utilizar el fuego, se crea por lo menos hace 700.000 años. Y la construcción de albergues que se encuentra alguna evidencia que data por lo menos de 400.000 años, es decir, de uno pues, montar algo como para uno protegerse un poco más del medio ambiente, ¿verdad? Volviendo otra vez para atrás, José, yo quiero agradecerle a los compañeros que nos envían información durante el mes. Particularmente estuve leyendo uno sobre hallazgos recientes del Homo y su nutrición, en lo que unos israelitas pues estudiaron muchos estudios sobre la antropología y estaban sugiriendo de que los Homo llevan muchos años como carnívoros, ¿verdad? Más que omnívoros, hipercarnívoros, ¿verdad? Y bien, eso pues me vino a la mente cuando vi aquí la reseña del Homo erectus y su construcción de proyectiles y herramientas de caza, que por algún lado, pues, aparentemente muchas de esas herramientas era para poder alimentarse y usar posiblemente piel para mantenerse caliente y protegerse del frío, ¿verdad? Y del medio ambiente. Mi pregunta es más por si qué datos tenemos con respecto a eso versus otros estudios que han dicho de que los humanos eran vegetarianos o comían más plantas que lo que dicen estos científicos israelitas. Sí, Henry, tal vez para eso, déjame moverme. Déjame moverme entonces a lo de la alimentación, y podemos volver a lo del parto si nos da tiempo y después Y disculpa que te haga brincar transparencia. No, si aquí estamos para eso, no hay un orden en esto, en verdad. Yo encantado. Déjame ver si consigo por aquí lo de la alimentación, creo que estaba por acá. Creo que por aquí podríamos ir. Lo de la alimentación se relaciona mucho con esto, que es lo de la resistencia para correr, ¿verdad? Y por ejemplo, algo que se especula es que la resistencia para correr, o sea, correr es un gasto de energía terrible, ¿verdad? Eso consume mucha energía, porque hay que estar cogiendo. Hoy hacemos mucho yoga y muchos de nosotros nos vamos a coger por la mañana, pero en verdad, ¿para qué hay que correr si eso cansa? Pero el hecho es que nos hemos preguntado eso, que sí tenemos esa capacidad para correr y en parte se relaciona precisamente pues, con la dieta. Y es que en un principio, ciertamente, nosotros éramos más que nada, éramos carnívoros, ¿verdad? Necesitábamos una fuente de alimentación que fuera muy alta en ofrecerme a mí una buena cantidad de energía, ¿verdad? Lo que sí ha habido mucha especulación, no hay casi duda de que al principio nuestra dieta, que sí evolucionó de una dieta más vegetariana, si tomamos, ¿verdad?, de que nosotros descendemos de un ancestro común, que su alimentación principal, pues sí era vegetal. Recordemos cuando lo hemos visto en algún momento en las clases, que una de las primeras cosas que cambió en la especie que desencadenó en nosotros los australopithecus fue cambiando su dentición.
nuestra dentición fue cambiando de una dentición que estaba más, digamos, adaptada para consumir alimentos que se vinculan más con lo vegetal. El moler algo con dientes que fueran bien filosos para poder romper la fibra de los vegetales, a una alimentación que necesitaba desgarrar con mucha más fuerza. Y nuestra dentadura es más como se conoce como de mortero, principalmente nuestras muelas. Nuestras muelas son planas para que cuando algo lo agarramos allá atrás lo podamos moler bien, triturarlo bien, porque se trata de un tipo de alimento que es bastante resistente, como es la proteína, ¿verdad? O sea, comerse un muslo de un animal no es fácil. Lo que pasa es que hoy nosotros lo ponemos en el barbecue o vamos al restaurante al salam, como le gusta a Víctor, y pide una pata de cordero que se la dan tiernecita y él dice, tiene que estar tierna, ¿verdad? Porque así es que lo hacemos hoy día, pero antes había que lanzarse al campo, cazar ese animal, matarlo, y entonces era romperlo con las pocas herramientas que tenían, y cuando todavía no había relacionado bien eso con el cocer los alimentos, pues tenías que desgarrarlo entonces con los dientes. De ahí es que tenemos algunas especies que fueron muy exitosas, que tenían una mandíbula que era muy seria, ¿verdad? Porque estaba muy adaptada a eso. Y en un momento dado nuestra alimentación fundamentalmente era de proteínas fuertes, entiéndase carne, ¿verdad? Y dependimos mucho de eso. De ahí es que hay una gran controversia si en verdad en un momento dado el ser humano era carroñero, es decir, si se robaba o si buscaba alimentos muertos que ya estuviera un poco descompuestos y que haya competido por eso. Y de ahí es que la hipótesis relacionada con el correr surge, que tal vez en un momento dado nosotros estábamos compitiendo con animales de carroña por organismos muertos, y el que llegara primero, ese se lo comía, ¿verdad? Como bien se dice, ¿verdad? El que primero llega, el primero que se la atiende. Pues un poco esa era la cosa aquí también. Pero ciertamente nuestra alimentación fue muy de proteína. Claro, nosotros somos unos organismos que tenemos un registro bien amplio en nuestra alimentación, ¿verdad? Nosotros comemos proteína, pero también comemos vegetales. Ahí no hay ningún problema. Pero ciertamente, en un principio, ¿verdad? En el proceso evolutivo, las proteínas eran esenciales, principalmente para un cerebro de nuestro tamaño, que consume mucha energía. Así es que eso no podía depender de comer solamente unas frutitas para mantenerme en condición física saludable. En un momento dado eso del colesterol no existía, había que comer buena proteína. Después bregamos con el colesterol. Así que hay un poco de eso ahí, ¿verdad? Que estoy un poco bromeando, ¿verdad? Esto del colesterol y demás está muy atado a nuestras prácticas alimentarias hoy día, ¿verdad? Que son muy artificiales en muchos sentidos. Así es que, pero sí, está muy relacionado con esto de nuestra alimentación, que sí era muy de carnívoro. Eso no quiere decir que no consumiéramos otro tipo de alimento, pero está muy bien documentado que dependíamos mucho de las fuentes de proteína. Gracias, José. No, para nada. Víctor, me avisan, esto de lo de bípedo, yo simplemente, bueno, tengo esto aquí que es un resumen que creo que puede ser interesante, ¿verdad? Homo erectus, con el desarrollo del fuego, no se han encontrado prácticas, por ejemplo, de sepultura en Homo erectus, Henry, por ejemplo, aunque es Homo, hace 2 millones de años eso todavía no estaba en el registro nuestro. Estamos hablando de esas prácticas ya mucho más cercanas a nosotros, ¿verdad? En el caso de la sepultura, 100.000 años hacia acá más o menos. Así que hubo varias especies de Homo que no se ha encontrado evidencia convincente, digamos, del Bersensi. Te perdimos, José, no te oímos. Encontramos ¿Los oyes, José? en cierta decisión que Hello. bastante desmejorada, que se ha iniciado nuestro. Ajá, ¿me escuchan ahora?
Ahora te escucho. Ahorita no Ok. sé si te escuchamos. Sí, decía de Hildebrand Sensi, ¿verdad? Que tenían una práctica de cuidar a sus adultos. Así es que eso es interesantísimo, ¿no? Y estamos hablando de entre 600.000 y 40.000 años, mínimamente 600.000 años se ha encontrado que hay algo de eso, ¿eh? Y eso es bien interesante, que haya una especie que de nuevo se tome el tiempo de cuidar a alguien que les representa un gasto energético, ¿verdad? Yo sé que sueno muy, en esto tal vez muy estricto, pero eso es lo que tenemos que pensar en un momento dado, hace 600.000 años, donde la energía y el consumo energético era difícil de conseguir, el que yo invirtiera tiempo para cuidar a otras personas, es un dato interesantísimo, ¿no? Y neandertales, como decía ahorita, pues que tenían una cosa muy múltiple, ¿verdad? El uso de construcción de prendas, prácticas funerarias, tenían capacidad para el habla, eh, utilizaban plumaje, se ha encontrado, ¿verdad? Específicamente mucha evidencia de un color en particular. Es decir, hay unas prácticas ahí que son muy, muy culturales ya en los neandertales. Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que tal vez para romper con una noción que yo creo que le hemos dado bastante duro en las veces que nos hemos reunido, ¿verdad? Que como dice Cera Conde y Ayala, ¿verdad? Nosotros en cierta forma somos humanos porque somos bípedos, ¿verdad? Le damos mucha importancia al tamaño del cerebro, pues nada, porque ciertamente la tiene, pero la capacidad de caminar en dos piernas o caminar por nuestras extremidades inferiores es lo que realmente nos hizo humanos porque nos separó del árbol, nos llevó a movernos y movernos de las zonas boscosas a otras zonas, nos permitió la dispersión, nos permitió competir de una manera más efectiva. Así que ser bípedo, ¿verdad? Somos en gran medida, somos humanos, como dicen estos autores, porque somos bípedos, ¿verdad? Y un asunto muy, muy importante, que en el caso de la bipedestación, pues tiene una consecuencia muy importante en lo que se conoce como la trayectoria de nacimiento o el parto, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, ahí hubo una negociación bien, bien grande, como la explicamos en un momento dado, de que para yo poder caminar, el ser humano me refiero, tuvo que haber muchos ajustes en lo que nosotros conocemos como la pelvis, ¿verdad? Esa estructura ósea se modificó muchísimo, muchísimo para nosotros poder estar andando en dos piernas. Nosotros obviamente ni pensamos en eso, pero para nosotros poder estar en el equilibrio de estar de pie, eso es porque sencillamente tenemos la estructura ósea para hacerlo. Tal vez la analogía más para mí, ¿verdad? De mi poca creatividad que tengo, que puedo hacer es pensar en los bebés cuando están en desarrollo y empiezan a caminar, que tienen que buscar el equilibrio, ¿verdad? Uno se lo disfruta mucho cuando ver a los chiquitos caerse muchas veces cuando están empezando a aprender a caminar, decimos, ¿verdad? Pero ese aprender a caminar, una de las cosas que involucra es que tiene que aprender a hacer ese equilibrio. Eso se aprende, pero nosotros venimos ya equipados con una estructura de hueso que nos permite encontrar ese equilibrio. Y cuando el niño logra encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Es que entonces puede empezar a caminar y se independiza del suelo, ¿verdad? Y eso es importantísimo, ¿verdad? Porque entonces ya no solamente se arrastra, sino que camina y entonces se convierte en un individuo mucho más peligroso porque puede llegar a muchas más partes de la casa, ¿verdad? Y eso, pues, eso también aplica a los humanos en general. Y un asunto muy importante con relación a esto es lo de la trayectoria de nacimiento que se conoce biológicamente, que es que la negociación que hubo que hacer ahí es que lo que nace a través de la cavidad pélvica, en este caso de la hembra, Homo, y si lo queremos ver más estrictamente Sapiens, pero del Homo en general, es que esa criatura que nace tiene que ser una criatura pequeña, en poco desarrollo, con su capacidad craneal todavía incluso en desarrollo. Y eso conlleva que tiene que haber un cuidado por largo tiempo. Y nosotros, nuestras crías, a diferencia de las de otros mamíferos que en un par de horas ya están independizadas y caminan y corren, nosotros no. Nosotros estamos
en un periodo de cuidado muy extenso, muy extenso. Y entonces eso tuvo muchas consecuencias de determinar quién se queda al cuidado de esa criatura, quién busca el alimento, qué voy a hacer con esa criatura durante todo ese tiempo que estoy básicamente 24 horas al día, 7 días a la semana, diríamos hoy día los Homo sapiens, ¿verdad? Eso, pues, esa relación pues tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Consecuencias cognitivas. Por ejemplo, estoy ahí al cuidado de una persona todo el tiempo, esa persona tiene, ¿qué hace esa persona conmigo todo el día, ¿verdad? Así que eso tuvo unas consecuencias, pero enorme en lo que somos nosotros los humanos, ¿verdad? José. Sí. Yo creo que ya estamos llegando casi al final del curso, ¿verdad? Son las 50. Pero yo creo que está interesante y yo creo que tienes mucho material también ahí para dialogar. Me gustaría simplemente hacer la pregunta a la audiencia si hay algo particular que le gustaría que se tome en el próximo curso, ¿verdad? Siéntase en confianza de dialogarlo o de mencionarlo ahora o enviarlo por email, ¿verdad? Para que vayamos nosotros pues ajustando los próximos cursos alineados a sus intereses, ¿ok? Queda quizás un minuto, ¿verdad? Alguien que quiera mencionar algo o sugerir. ¿Podrían anunciar ya ustedes si es que ya lo tienen, cuál sería el tema que están vislumbrando para el jueves del mes de junio, el primer jueves del mes de junio? ¿Hay ya alguna temática en mente o todavía eso hay que esperar un tiempo para tener ya esa información? Sí, hasta el momento, bueno, José, no sé si quiera mencionar algo. No, adelante, gente, adelante. Hasta el momento está en desarrollo, pero entendemos que el tema básicamente va a estar cercano a lo que estamos discutiendo en las dos anteriores y en esta, que es sobre la conciencia y cómo se habla de la conciencia con la perspectiva de humano y de la perspectiva de la evolución también de los compañeros animales que se acercan evolutivamente a nosotros. Pero también estoy abierto a escuchar a los compañeros de GECIFES, ¿verdad? Para mejor amoldar el curso al interés de la mayoría. Sí, Henry, yo sé que Víctor hacen el cierre y demás. Antes de dejarles entonces, nada, por el chat les estoy dando las gracias, sobre todo por su generosidad. Disculparme mucho que tuve que mantener cámara cerrada hoy por la cosa de la inestabilidad, no solamente ya que uno hable de inestabilidad emocional, sino también cibernética. Así que no sé cuál está peor en estos días. Pero agradecerles mucho el espacio a ti, Henry, a Víctor, y a Carmen, a Antonio, a Fernando, a todos los que intervinieron. En verdad, para mí son los ratos de descanso cuando podemos hacer esto, así que espero que haya sido de beneficio, en verdad, que es lo que siempre más me preocupa, así que gracias. Bien, gracias, compañero Henry, y a José Soto, profesor José Soto Soler, compañero de ella muchos años, y por este esfuerzo compartido y compartiendo. Perdóneme, dándole las gracias, no tenía el micrófono activado, me lo debieron haber dicho antes. Darle las gracias a José y gracias muchas a Henry por provocar este compartir en un tema de tanto interés para nosotros, que manejamos estos temas y que nos interesa pues conocer más
sobre el desarrollo, la evolución del ser humano en la Tierra. Y claro, esta componente de la investigación nos trae mucha información que tenemos que ir poco a poco intercalando las temáticas que nosotros trabajamos desde el punto de vista de la espiritualidad. Pero estas investigaciones abonan, nos traen esa base que a veces falta para llenar muchos de los vacíos que tenemos y de los elementos que al no tener una información tenemos que especular. Pero no es lo mismo especular sin una base, y la ciencia nos trae una base a la luz de las investigaciones que realizan todos estos hombres y estas mujeres en este proceso de darnos una explicación racional sobre el proceso evolutivo de la humanidad en la Tierra. Hemos tenido bastante de explicaciones religiosas y de mitos desde la antigüedad. Y los mitos, yo siempre digo que son muy interesantes. Hasta a nosotros nos gusta ver el mito de la caverna de Platón, escuchar los otros mitos de la creación del ser humano según el Génesis bíblico, los mitos de las grandes epopeyas de la antigüedad. Pero eso ya sabemos que son mitos y necesitamos ir nutriendo nuestro conocimiento de aquello que nos revela la investigación. Y es la investigación científica, racional, sistemática, organizada, la que nos puede traer esta información para clarificarnos muchas de nuestras dudas. Siempre seguimos indagando también y quisiéramos que la indagación sobre la vida del espíritu también, esa investigación nos nutriera para saber a qué tenernos en este proceso. El lunes que viene, como ya la compañera de Camuy, nuestra prima y amiga, nos ha traído Ivette Concepción Tosado, mi prima, nos ha traído, que ya el anuncio es el tema de sexualidad y espiritualidad. Y el tema que vamos a incluir de sexualidad es el tema de la genética, parte de la genética. No va a ser un curso de genética, es alguna información básica sobre la genética y cómo esto se relaciona con el proceso de la sexualidad. Por qué unos son varones, otros son hembras, porque hay unos rasgos también intermedios en algunas personas donde hay alguna intersexualidad. ¿Qué es lo que pasa con los genes? Y que nos pueden dar una ayuda para entender muchas de las cuestiones que luego vemos que se relacionan con el género, que es otro tema que vamos a discutir posteriormente en el curso. Así que el lunes empezamos con la genética y ya la cosa se va complicando. Así que esperamos que estén por aquí para poder conversar sobre esto. Carmen, ¿quieres algo tú que añadir que antes de dar el cierre final? Importante. Sí, voy por ahí. Bueno, me pareció bien interesante, bien importante el enfoque de esta clase en particular, porque además de tener la evolución en términos cronológicos, tenía también los aspectos importantes de la evolución, o sea, por ejemplo, los eventos importantes que se dan en esa cronología, que es pues el caminar en dos piernas, el parto, la alimentación, o sea, que había unas tangencias que me parecieron bien productivas para ir entonces formulando esos cambios que se dan en estos seres que vienen a ser el Homo sapiens y el ser humano. Y que José pues las tenía divididas en esos temas y me gustó mucho eso, me gustó mucho. Creo que ese es un enfoque bien importante en este momento para ir como que evolucionando un poco también nosotros hacia el tema de la conciencia, por ejemplo. Sí.
Así que estuvo bien chévere. Gracias, José y Henry. Bueno, pues ya tendremos noticias de qué es lo que nos van a traer próximamente en el curso de GESIFE, el curso de Ciencia, Filosofía y Espiritualidad. Fíjense que estamos integrando estos temas y no se hace fácil. No es fácil, o sea, integrar temas de tan diversos requiere un gran desarrollo de ver cómo se integran. La misma integración se hace difícil, porque cada ciencia trabaja como por su lado. Y en este curso que integramos el tema de la espiritualidad, la trascendencia y cómo se da el desarrollo del psiquismo humano, que todavía es mucho más complejo. Todavía no sabemos bien cómo se surge la conciencia y estamos hablando del psiquismo, todas esas cosas que estudiamos en el espiritismo y en la espiritualidad, las capacidades psíquicas, cómo forma parte de eso, cómo tenemos raíces de esa evolución. Eso no, todavía no, casi estamos tocando de lejos esos temas. Pero nos acercaremos a la sexualidad, que es un aspecto importante, porque es que nos explica mejor los modos, las formas y las cuestiones que trae esa sexualidad en la vida del ser humano. Y eso estaremos empezando a tratar en el curso que damos el segundo lunes de cada mes. Las personas, este mes de mayo, como trae el segundo domingo de mes, el Día de la Madre en Puerto Rico, el Día de las Madres, no tenemos reunión, le deseamos a las mamacitas, a los papacitos también, porque todos comparten eso para poder procrearse, pero el rol de la mamá pues tiene unos papeles importantes. Así que yo eso lo veo mucho hablar, se lo dejo a las compañeras. Bueno, pues nada, pues feliz Día de las Madres. Todos somos madres de alguna manera, aunque no seamos madres así en el sentido real, ¿verdad? De la forma material y física, pero uno es madre de diferentes maneras, en diferentes aspectos. Y pues felicidades el domingo, que disfruten con su familia, con sus amistades. Y aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad de poder compartir con seres queridos siempre es una experiencia buena. Así que, buenas noches. Gracias, Carmen. Ya iniciaremos el segundo Buenas noches. El segundo domingo, perdón. El segundo domingo lo iremos, ya tenemos ya la conferencia del profesor Antonio Gastambide, que va a ser espiritismo y política. Así que ese es este domingo segundo de este mes, no, pero ya entonces en el mes de junio, sí, tendremos entonces el segundo dominio. Buenas noches a todos. El apoyo de Carmen Ivette, de Carmen y claro, los expositores de hoy, principalmente el profesor Sotosonera. Así que los esperamos verlos entonces el lunes. Gracias a todos, adiós y que les vaya bien.